Muy buenas noches, queridos hermanos. Ya estamos viviendo este sábado y qué mejor el alimento espiritual que esta noche está a cargo de nuestro hermano y secretario de Iglesia Atalaya de la Fe, Rubén Álvarez. Adelante, hermano Rubén, y feliz sábado para usted. Gracias, hermano Gastón. Muy buenas noches, apreciados amigos, hermanos en la fe. Muy grato poder reunirme con ustedes en esta hora y tener esta meditación, pensando en un tema para compartir con ustedes, reflexionando. Eh, Hay momentos en que en la vida las palabras parecen ser insuficientes. Hay momentos difíciles, sufrimientos, dolores para los cuales no existen explicaciones, pérdidas que dejan un vacío imposible de llenar y lágrimas que nadie puede comprender. Quizá alguno de nosotros ha llegado con el corazón cansado, con tribulaciones, con preocupaciones, con problemas. Tal vez alguien lleva el peso de una enfermedad, de una preocupación por un hijo, de un duelo reciente, de un fracaso o de una oración que aún no encuentra una respuesta. Por eso, antes de abrir la palabra, les invito a orar, a buscar a Dios. Querido y buen Dios, te damos gracias porque eres un Dios amoroso, bondadoso, que estás con nosotros en las tribulaciones, en las dificultades, sosteniéndonos. En esta hora queremos pedirte por cada uno de los hermanos que están aquí presentes en esta transmisión, para que tú seas con ellos. Si han venido con alguna dificultad, con una preocupación, acompáñalos en ese sufrimiento y sosténelos, Señor. Por Jesús. Amén. Les invito a buscar en sus Biblias, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Jesús pronunció una de las invitaciones más tiernas y consoladoras de toda la Biblia. Dijo allí: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué maravillosa promesa. Jesús no dijo: vengan a mí cuando ya hayan resuelto todos sus problemas. Tampoco dijo: vengan cuando ya no sufran, no estén sufriendo. Él llamó precisamente a los cansados, a los afligidos, a los que sienten que sus fuerzas se agotan. El descanso que Cristo ofrece no siempre consiste en quitar inmediatamente la carga. Muchas veces consiste en caminar con nosotros mientras la llevamos. No siempre calma la tormenta en el mismo instante, pero sí sostiene al creyente para que la tormenta no destruya su fe. A lo largo de la historia, muchos hijos de Dios descubrieron que esa promesa era real. Algunos la comprobaron en su lecho de enfermedad, otros en una cárcel, otros frente a una tumba abierta. Y existe la creencia popular de que cuando si una persona ama a Dios, todo le irá bien, que las enfermedades, las tragedias o las pérdidas son un castigo reservado para quienes viven lejos del Señor. Pero la Biblia no enseña eso. Vivimos un mundo de pecado y desde que nuestros primeros padres decidieron apartarse de Dios, toda la creación quedó bajo las consecuencias del pecado. La enfermedad, la muerte, los desastres naturales, la violencia, el dolor forman parte del día a día, pero no fue el plan original de Dios. Son el resultado de un mundo quebrantado por el pecado.
Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, en San Juan 16:33. Notemos que Jesús no prometió que sus discípulos estarían libres de aflicción, prometió algo mejor, su presencia y la victoria final. Y la Biblia está llena de nombres de hombres y mujeres fieles que sufrieron profundamente. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Job perdió a sus hijos, sus bienes, su salud, no porque hubiera pecados, sino porque era un hombre íntegro y fiel, más que otros en sus contemporáneos. David fue perseguido durante años. Jeremías fue encarcelado. Juan el Bautista murió decapitado en una prisión. Los apóstoles fueron perseguidos, encarcelados, y la mayoría de ellos murieron como mártires. Y el ejemplo supremo es Jesucristo, el único verdaderamente inocente quien sufrió más que cualquier ser humano. De modo que el sufrimiento no siempre es una señal del desagrado de Dios. A veces, incluso, los que más aman al Señor atraviesan las pruebas más profundas. La diferencia está en que los hijos de Dios no es que sufran menos, sino en que nunca sufren solos. Y con respecto a esto, pocas historias ilustran de manera tan conmovedora el poder de las palabras de Jesús como la de un matrimonio cristiano que vivió en el siglo XIX, Horacio y Anna Spafford. Eh, esta historia de fe, de una fe que no se rindió ante el dolor y ante el sufrimiento, de un amor que perseveró y de un Dios que permaneció cerca de ellos cuando todo parecía perdido. Ellos son, en esos momentos de aflicción, los que compusieron el himno Alcancé salvación, o It is well, my soul, todo está bien con mi alma. Un canto nacido del dolor y de una fe que naufragó. Hay himnos que enseñan doctrina, hay himnos que expresan gratitud, pero hay himnos que fueron escritos con lágrimas. Cada palabra fue comprada con dolor y cada estrofa es el testimonio de una fe que pasó por el fuego sin consumirse. It is well, alcancé salvación, no fue escrito en la tranquilidad de una biblioteca, no nació en un retiro espiritual, no fue compuesto después de recibir una gran bendición, nació en el lugar donde muchos habrían perdido la fe. Retrocedamos en el tiempo en la ciudad de Chicago, en la década de 1870. Horacio Gates Spafford era un abogado exitoso. Tenía una carrera brillante, propiedades, reconocimiento social y una fe profunda en Cristo. Pero había algo más importante que su profesión. Era un hombre profundamente comprometido con la obra de Dios. Él y su esposa Ana abrían su hogar para dar estudios bíblicos, ayudaban económicamente a misioneros, evangelistas y personas necesitadas. Eran amigos del famoso evangelista de Wise Moody, apoyando muchas de sus campañas de evangelismo. Tenían un hogar lleno de alegría, 5 hijos. El pequeño llamado Horacio Jr. y también 4 hermosas niñas, Annie, Maggie, Bessie, Taneta y Horatio, el único varón. Parecía la clase de familia que cualquiera envidiaría, pero nadie imagina cuánto puede cambiar la vida en pocos años. El primer golpe ocurrió en 1870, la primera tragedia.
Su único hijo varón, Horacio, enfermó gravemente. Tenía apenas 4 años. Los médicos hicieron todo lo posible. Sus padres oraron. La iglesia oró. Pero el pequeño Horacio murió. Imagina aquel funeral. El único hijo varón, la silla vacía, los juguetes que ya nadie recogería, las noches silenciosas. ¿Cuántos padres habrían dicho, ¿por qué, Señor? Pero Horacio y Ana siguieron confiando. No sabían que aquello era apenas el comienzo. Un año después, en 1871, ocurrió una de las mayores catástrofes de la historia de Estados Unidos, el Gran Incendio de Chicago. Miles de edificios quedaron reducidos a cenizas, centenares murieron, más de 100.000 personas quedaron sin hogar. Horacio perdió prácticamente todas las inversiones de su vida. Gran parte de su patrimonio desapareció en cuestión de horas. Lo perdió casi todo. En pocos meses había perdido un hijo y ahora perdía su fortuna. Sin embargo, en lugar de encerrarse en la amargura, dedicó enormes esfuerzos a ayudar a las víctimas del incendio. Eso dice mucho acerca del corazón cristiano. Cuando otros pensaban en reconstruir sus riquezas, él estaba pensando en reconstruir vidas. 2 años más tarde, en 1873, sus amigos les sugirieron que tomaran un descanso, como familia. También Dwight Moody estaba realizando campañas evangelísticas en Inglaterra, y la familia decidió viajar para acompañarlo y descansar un poco. Prepararon el viaje. Todo parecía listo, pero surgió un problema a último minuto relacionado con asuntos legales de las propiedades de Horatio, y él le dijo a Ana, ve tú con las niñas, yo resolveré esto y las alcanzaré en unos días. Nadie imaginaba que esa despedida sería la última vez que Horacio vería con vida a sus 4 hijas. Ana y las 4 niñas abordaron el elegante barco francés Ville de Havre. Era un viaje tranquilo. El Atlántico parecía estar en calma, pero en la madrugada del 22 de noviembre de 1873 ocurrió lo impensado. En medio de una espesa oscuridad, otro barco, Loch Earl, embistió violentamente al Ville du Havre. El casco quedó abierto como un papel que se hubiese roto. El agua comenzó a entrar de manera incontenible y en apenas 12 minutos ese enorme barco desapareció bajo el océano. No hubo tiempo. Hubo gritos, oraciones, madres abrazando a sus hijos. Ana reunió a sus 4 pequeñas, las abrazó, oró con ellas, las encomendó a Dios, pero las fuerzas de las olas los separaron, se las arrebataron de sus brazos y nunca volvió a verlas. Las 4 murieron ahogadas. Solamente la madre logró ser rescatada. Annie, Maggie y Bessie fallecieron allí. Y Taneta. El mar se quedó con todo. Ana fue encontrada inconsciente, aferrada a un pedazo de madera. Fue rescatada casi milagrosamente. Días después llegó a Gales. Allí envió a su esposo uno de los telegramas más famosos de la historia cristiana. Apenas 2 palabras resumían la tragedia imposible de describir. Salvada sola. Nada más. No hacía falta escribir más. Horatio entendió inmediatamente. Su esposa vivía. Sus 4 hijas estaban con el Señor. En cuanto recibió el telegrama, Horacio tomó el primer barco rumbo a Europa. Imaginen aquel viaje. Días enteros, sin teléfono, sin noticias, sin ninguna comunicación, solo el sonido constante de las olas.
Y un padre pensando una y otra vez, mis niñas. Mientras viajaba, una noche el capitán golpeó la puerta de su camarote de Horatio y con profundo respeto le dijo: señor Spanford, según nuestros cálculos, estamos pasando por el lugar donde se hundió el barco Ville du Havre. Horatio salió, miró la inmensidad del océano. No había cruces, no había tumbas, no había flores, solamente agua. Miles de metros de profundidad. Allí descansaban los cuerpos de sus 4 hijas. En ese instante ocurrió algo extraordinario. No escuchó una voz audible, no hubo un milagro visible, pero el Espíritu Santo hizo algo en su corazón. Mientras contemplaba aquel inmenso mar, escribió las palabras que darían la vuelta al mundo. Allí escribió ese himno, It is well. Una de sus estrofas dice: de paz inundada mi senda esté, o cúbralo un mar de aflicción. Cualquiera sea mi suerte, diré, está bien, alcancé salvación. Qué contraste tan impresionante. No dijo entiendo todo, no dijo no me duele, no dijo yo no lloro, porque lloró. Dijo algo más profundo: aunque mi corazón esté quebrantado, mi alma sigue descansando en Dios. Eso solo puede decirlo alguien cuya esperanza no depende de las circunstancias. Cuando Horacio llegó a Europa, abrazó a su esposa Ana. No se hicieron preguntas, no había respuestas suficientes, solamente había lágrimas y había fe. Con el tiempo tuvieron 3 hijos más, Berta, Horacio y Grete. Pero la sombra del dolor volvió en 1880, cuando el pequeño Horatio murió de escarlatina. Ana, de luto nuevamente en su corazón, cargó su cruz con una fortaleza silenciosa. Pero nuevamente enfrentaron con valentía esa pérdida. Uno se pregunta, ¿puede soportar tanto dolor un ser humano? Solo si Dios sostiene su alma. Años después, en 1881, convencidos de que Dios aún tenía una misión para ellos, se trasladaron a Jerusalén. Allí fundaron la Colonia Americana, una comunidad cristiana dedicada al servicio. Ana, que había perdido tanto, se convirtió en un instrumento de amor. Horacio predicaba con la misma fe que tuvo en el Atlántico, en ese océano, en ese momento de sufrimiento. Recibían huérfanos, alimentaban pobres, cuidaban enfermos, socorrían viudas, ayudaban sin preguntar nacionalidad, religión o condición social. Habían aprendido que el sufrimiento puede volver amargo a un ser humano o puede volverlo más parecido a Cristo. Y ellos eligieron lo segundo. Horacio falleció en 1888 en Jerusalén, dejando a Ana como viuda literal. Ella continuó su ministerio hasta su muerte en 1923, viviendo como testimonio de una fe que no se doblega. Su vida reflejaba las palabras del himno que habían compuesto. Mi pecado, no en parte, sino en su totalidad, está clavado en la cruz y ya no lo cargo más, decía una de sus estrofas de ese himno. Ana y Horacio, guiados por la influencia del gran evangelista Moody, convirtieron su dolor en un legado de esperanza. Hoy la historia de ellos nos susurra desde el pasado, trayendo consigo el eco de nostalgia por lo que se ha perdido, pero una chispa de fe de lo que se niega a pagarse. Tal vez tú que escuchas estas palabras estás
pasando por el peso de la angustia y las pérdidas de las que habla el Salmo 23:4, aquel valle de sombra y de muerte. Pero escucha que no estás solo. El Dios que sostuvo a Ana y a Horacio está allí todavía. Y sigue esperando que nosotros acudamos a Él. Hay un salmo muy hermoso que en 34:18 que dice: Él está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los que llevan el espíritu contrito. La fe no elimina las lágrimas, pero las consagra. Moody dijo que Dios no promete un camino sin tormentas, sino su presencia en medio de ellas. Si atraviesas un momento oscuro, recuerda Romanos 8:28, que nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muchos creen y piensan que este himno que ellos compusieron, Ana y Horacio, habla de resignación, pero no, habla de confianza. No dice que el dolor desaparece, dice que el dolor no tiene la última palabra. No afirma que la tormenta terminó, afirma que Cristo sigue estando en la barca. Quizás hoy alguien que está escuchando este relato está también atravesando su propio océano de dolor. Tal vez ha perdido un ser querido, quizás enfrenta alguna enfermedad, o tal vez ha perdido el trabajo, la salud, un matrimonio o un sueño. El mensaje es que no es que los cristianos no lloren, sino que la fe elimine, y tampoco que la fe elimine el sufrimiento, sino que el mensaje es mucho más poderoso. Es que cuando Cristo gobierna el corazón, las tormentas pueden romper el barco, pero no hunden el alma. Las olas se llevaron a sus hijas de este matrimonio. El incendio consumió sus bienes. La muerte visitó su hogar. Pero ninguna de esas tragedias pudo arrebatarles la certeza de que Dios seguía siendo bueno, fiel y digno de confianza. Y esa es la razón por la que más de 150 años después, millones de creyentes siguen cantando con emoción las estrofas de este himno. Porque las circunstancias cambian, los bienes desaparecen, los seres amados parten, pero quien ha puesto su confianza en las manos de Cristo puede decir, aún entre lágrimas, mi corazón está herido, pero mi alma descansa en el Dios de mi salvación. Queridos hermanos, la historia de Horacio y Ana Spalford nos conmueve, pero el verdadero milagro en esta historia no es que un hombre escribiera un himno después de una tragedia. El verdadero milagro es que Dios puede dar paz donde humanamente solo debería haber desesperación. Dios puede dar paz en medio de la tormenta. Cuando el mundo mira una vida quebrantada, ve un final, pero Dios ve un corazón donde puede derramar su gracia. Por eso el salmista pudo decir lo que dijo en el Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Quizás hoy tu mar de aflicción no sea el mismo que enfrentaron los Spalford. Tal vez el tuyo se llama enfermedad, quizás se llama soledad, tal vez es la pérdida de un ser amado, un matrimonio roto, un hijo que se ha alejado del Señor, una preocupación económica o una lucha silenciosa que nadie conoce. Pero el mismo Jesús que sostuvo a Horacio y a Ana sigue caminando hoy
entre su pueblo. Y continúa diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Observemos algo maravilloso. Horacio nunca volvió a abrazar a sus 4 hijas en esta tierra. Sin embargo, escribió un himno que termina mirando hacia el regreso de Cristo. Su esperanza no estaba anclada en el pasado, sino en el futuro, en ese futuro glorioso que Dios había prometido. Él sabía que la muerte no tendría la última palabra. Sabía que un día sonaría la trompeta. Sabía que Cristo regresaría. Sabía que la separación sería solo temporal. Y esa es también nuestra esperanza. Nosotros no servimos a un Salvador que promete una vida sin lágrimas. Servimos a un Salvador que un día enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Servimos al Cristo resucitado que venció la muerte y nos asegura que quienes descansen en Él volverán a vivir. Por eso, cuando cantemos alguna vez nuevamente este himno, no pensemos solamente en una hermosa melodía. Pensemos en un padre que, mirando el océano, donde habían desaparecido sus 4 hijas, pudo levantar sus ojos al cielo y decir: de paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte, diré: está bien con mi alma. En esta hora quisiera invitarte a hacerte una pregunta muy personal. ¿Podrías tú decir hoy, cualquiera sea tu situación, está bien con tu alma? No porque todo marche bien, no porque no existan problemas, sino porque Cristo vive en tu corazón. Si hoy llevas una carga que parece demasiado pesada, si tu fe ha sido sacudida por el dolor, si necesitas el descanso que solo Jesús puede dar, entrégale tu vida, confía en Él, aférrate a sus promesas. Él no siempre cambiará tus circunstancias de inmediato, pero nunca dejará de sostenerte en medio de ellas, de esas dificultades. Que cuando llegue nuestro propio mar de aflicciones, también nosotros podamos permanecer firmes en la fe hasta el día glorioso en que veamos a Jesús venir en las nubes de los cielos y podamos reunirnos para siempre con todos aquellos que durmieron confiando en Él. Es mi deseo y oración. Amén.